Los escritores son expertos viajeros, utilizan el teclado y la página en blanco como trampolín de despegue. La señorita Marco Polo recorrerá las geografías literarias, trazando redes entre jóvenes emergentes de la Argentina. Con ustedes, la señorita Marco Polo. Buenas tardes. Hoy la señorita Marco Polo visita, describe la geografía de Jujuy a través de las palabras y a través de las palabras de Ildiko Narz. Mi padre. Uno de los hombres que fue mi padre luchó en la guerra. Como las atrocidades que había visto eran incontables, decidió escapar. Una joven viuda le dio refugio en su casa y en su cuerpo. Un día se cansó y viajó como polizón en un barco que lo trajo a América. Allí fue peón, luego aprendiz de técnico reparador de máquinas de escribir. Después fundó su propia empresa, tuvo hijos, murió, resucitó, puso un negocio, tuvo otros hijos, nietos. Mi padre fue soldado, granjero, amante, polizón, peón, aprendiz, empresario, desempleado, esposo, viudo, padre, abuelo, contador de anécdotas, y siguió siendo otros hombres alternadamente hasta que perdió la memoria y fue todos a la vez. Cosas que dan una sensación cálida. Toallas y toallones mullidos de colores fuertes como el fucsia o el naranja, las manos de una madre nutricia, el fuego y las fogatas, las mantas y acolchados. Una entra en una casa desconocida y la asalta el olor a comida casera o el perfume de delicados inciensos. El aroma y el orden de las cosas dentro del hogar nos acompañan en la estadía. Una mujer se saca distraída un zapato mientras ve una película y deja entrever una media de lycra. Ellas preparan galletas caseras en un circuito productivo de errores y felicidad. Los días de otoño, cuando corre viento norte y caminamos despeinados por la avenida que da al río. Reímos como si nada más que nosotros importara. El abrazo de un amante, amarse a escondidas y encontrarse de casualidad al final de un día agotador de trabajo, en un paseo público, miradas cómplices, sonrisas, calidez, la voz de mi hermano cerca del mar, lo escucho atentamente en su parquedad y comparto la falta de ganas de hablar. En esa voz hay un abrazo y miles de recuerdos compartidos, de una vida que se terminó y renace en esos diálogos esporádicos. Ildiko Narz nació en Río Blanco, Jujuy. Reside en San Salvador de Jujuy. Publicó Vida de perro, Reunidos al azar, La niña y el mendigo, Ser poeta, Placeres cotidianos, Animales feroces. Y ahora, después de esta lectura, otra prosa del querido Ezequiel Villarruel, poeta, editor y profesor de artes visuales. Los huéspedes. Habíamos ido a aquel sitio después de tantos años, en un barrio cuyas calles aún son de tierra. Allí solo vivía Horacio, es el único que la habitaba desde entonces. Esa mañana nos dispusimos a ir sin preguntarnos el por qué. La casa nos llamaba, no había duda. Al llegar vimos el resto de la familia. Estaban todos los tíos y los primos, y también algunos antiguos vecinos. Los Sánchez, los Romeros, los Vargas, incluso la vieja Machaca estaba allí. Yo solo saludé a Horacio, es decir, nos saludamos. La congregación era un motivo desconocido.
Sin embargo, estábamos allí ansiosos, preocupados y expectantes, esperando adivinar aquello que hasta el momento nadie sabía. La casa estaba envejecida, con grietas en las paredes. Parecía molesta, se notaba en sus rincones. Sabíamos que algo malo ocurría, no era difícil de pronosticar. De hecho, casi todos presentíamos que se avecinaba lo peor. Sabiendo de nuestros destinos, vestimos a los más pequeños con la mejor ropa para que pudieran morir decorosamente. Algunos de ellos protestaban, no sabían que posiblemente esa sería la última vez que los veíamos. Posteriormente nos vestimos nosotros y como si fuera parte de un ritual salimos al patio mayor a la hora en que el sol pegaba con más fuerza. Algunos esperaban sentados, otros permanecían parados intentando percibir lo que vendría. De repente, la puerta del fondo se abrió y vimos como desde aquel sitio nacía un remolino. El marco de la puerta abierta dejaba observar con desconcierto aquella imagen en movimiento y con ese sonido brusco de escena caótica. Desde aquel lugar, el remolino empezó a succionar todo lo que encontraba en esa antigua casa a medida que crecía con intensidad. La fuerza era tanta que vimos como las cosas cobraban vida para tratar de salvarse de tal fenómeno. Varios juguetes de la infancia se perdían por aquella puerta. Las mesas y las sillas luchaban para intentar salvarse. Entre tantas cosas me llamó la atención una muñeca de trapo que empezó a caminar para atrás, atraída por esa fuerza extraña, sin perder en ningún momento su sonrisa dibujada y sin cambiar la expresión de sus ojos de botones. Comprendimos en esos últimos instantes que absolutamente todas las cosas tenían alma, pero ya nada nos asombraba en el final. Nosotros, los humanos, al tener voluntad propia, oponíamos mayor resistencia a la extinción y mucha gente siguió luchando contra lo inevitable, caminando hacia adelante, pero Horacio no poseía esa voluntad y también lo comprendía demasiado tarde. Quedó solo en ese patio, viendo cómo todos luchaban y trataban de alejarse del lugar. A partir de entonces había dos opciones. Sería el primer humano en desaparecer de aquella casa gigantesca o en definitiva no lo era. No lo había sido nunca porque lo que comprendió que moría solo, así como vivió. El hombre solo llega a serlo si se relaciona con los de su misma especie. De otra forma está perdido, no es más que un fantasma. Yo creí en Shakespeare y creí en Borges. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de las que su sueño en filosofía. Pienso que él creyó en Blake, Huxley. Si las puertas de la percepción se purifican, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Este fue el último viaje del año de la señorita Marco Polo en esto que es Restos Diurnos. Muchas gracias.